llegamos a un punto de quiebra en el libro, donde empieza una nueva sección. Nosotros vimos la primera sección, aparece del capítulo 1 al 7, vimos que hay 5 sacrificios que Dios le dio a Israel, ellos tenían que cumplirlo constantemente, y con esos sacrificios ellos iban a ser limpiados de sus pecados. Eran 5 distintos, pero todos hablan de un mismo sacrificio futuro, todos hablaban del sacrificio de Cristo, solamente que visto en diferentes ópticas. Después del capítulo 8 al capítulo 10, nosotros vimos cómo Dios instituyó una persona que iba a ser el intermediario entre el pueblo y Dios. Un hombre que se llamó Aarón y que era el sumo sacerdote. Y este hombre iba a tener el oficio más sagrado de todos. Porque él iba a ser ese canal, ese puente entre el hombre y Dios. Él iba a ser el que iba a entrar a la presencia de Dios con la sangre que iba a poder limpiar el pecado del pueblo. Y vimos cómo se instituyó ese oficio y cómo Dios lo llevó adelante esa ceremonia del día que él fue nombrado sumo sacerdote. Y vimos también el fracaso de ese sumo sacerdocio. Porque ese sumo sacerdote cumplía un rol que ningún hombre puede cumplir. Ningún hombre puede entrar a la presencia santa de Dios, porque todos los hombres son pecadores. Entonces, ¿qué sumo sacerdote podría hacer esta tarea? Aarón no lo puede hacer. Él solo lo puede hacer porque está cumpliendo un símbolo, un rito, pero él no es el sumo sacerdote real. Vemos el fracaso de su familia. Porque Aarón lo único que hace es representar algo que va a venir en el futuro, el verdadero sumo sacerdote, que va a cumplir todos esos símbolos que Aarón cumplía cada día y cada año, pero de una forma real, Cristo. La última semana vimos, estuvimos viendo la última sección, del capítulo 11 al capítulo 16, fue esa sección donde Dios le enseñó al pueblo lo grave que era su pecado. Y en cada serie de leyes, Israel entraba un poco más a entender cómo Dios los veía a ellos. O sea, ellos podrían haberse sentido muy felices de tener la presencia de Dios, pero después de esos 5 capítulos, ellos hubiesen temido. Porque ellos se dan cuenta de que el pecado es algo que afecta a todos y que les hace inmundos constantemente. Es algo que ellos no pueden evitar porque sale de su propia naturaleza, que lo tienen desde su nacimiento. Y es algo tan horrible para Dios que Él echa fuera del campamento a cualquier persona que tenga pecado. Así que después de esos 5 sacrificios, Israel se está preguntando, ¿cómo hacemos ahora? Ahora que nos damos cuenta de lo grave que es para Dios el pecado, ¿cómo hacemos para seguir acá? Y para que Dios siga acá. Entonces Dios, en el capítulo 16, les guía a ese gran día, que ellos puedan entender que Dios había creado un día en la historia humana, en donde en ese solo día Él iba a quitar el pecado de toda la nación. Y el día de la expiación, ellos lo tenían que practicar cada año, para nunca olvidar y siempre tener pendiente esos principios. Pero en realidad ese día de la expiación hablaba de un día único en la historia de la humanidad, donde Dios iba a cumplir todos esos símbolos que vimos en el día de la expiación y iba a quitarle el pecado de su pueblo. Entonces, el capítulo 16 fue precioso porque vimos ahí la obra de Cristo en esa cruz y cómo Cristo cumplió todo lo que representa el día de la expiación ese día. Y terminamos viendo cómo cada uno de nosotros tiene que responder a eso la última semana. Bueno, hoy llegamos al capítulo 17. Y en el capítulo 17 nos vamos a encontrar con otro pasaje un tanto extraño. Ya nos encontramos con muchos pasajes raros acá en Levítico, así que creo que ya estamos acostumbrados a leer cosas que al principio no nos cierran y nos parecen, ¿por qué Dios pondría todo un capítulo de este tema acá? Pero este capítulo es la transición entre esa sección donde Dios habló a los sacerdotes de cómo iba a ser la vida en el santuario, y ahora, a partir del capítulo 18, Dios le va a hablar al pueblo de cómo tienen que vivir sus vidas diarias, cotidianas, en la vida del pueblo. Y el punto central, el punto que divide estas dos secciones, es este capítulo 17. Bueno, antes de leer el capítulo, te quiero anticipar lo que vamos a estar mirando acá. Tengo una pregunta.
pasó que preparaste un regalo para un niñito? Fuiste, ¿no es cierto?, a la juguetería, elegiste un regalo con lo caro que están, ¿cierto? Y vos te esforzaste y dijiste, no, le voy a comprar algo especial. Entonces hiciste el esfuerzo, pagaste y te llevaste a tu casa ese regalo. Y antes de irte agarraron la juguetería y te lo envolvieron en un papel, ¿no es cierto?, ahí brillante, colorido. Y vos llegaste con el regalo a la casa, se lo fuiste a dar al nenito y agarró ese regalo, abrió el regalo y de repente vos ves que agarra el papel y se pone a jugar con el papel. O agarra la cajita donde estuvo envuelto el regalo, ¿no es cierto? Y vos lo ves ahí golpeando la cajita, con su cajita para todos lados, y vos decís, pero con lo que gasté para el regalo, este se pone feliz con la caja. Ahora, nos da risa, ¿no es cierto? Y pensamos, cosa de niños, ¿no es cierto? Que ellos no entienden las cosas que son valiosas. Ellos no pueden discernir qué tiene valor y qué no tiene valor. No saben cuánto costó el juguete y cuánto costó la caja. A ellos les llaman la atención esos colores, ¿no es cierto? Los brillantes, eso les llama la atención, entonces se quedaron con eso. Pero muchas veces nosotros somos esos niños. Somos niños que no entendemos las cosas que tienen valor. Y nosotros vivimos en el universo de Dios, en un universo precioso, donde Él llenó este universo de sus bondades, de su gracia, y nos hace disfrutar de este universo en muchas formas. Disfrutamos de las relaciones, disfrutamos de la familia, disfrutamos, ¿no es cierto?, de la comida, disfrutamos de nuestro trabajo, disfrutamos de muchas cosas que nos traen placer. Pero ¿cómo saber qué es lo que tiene verdadero valor en este universo? ¿Qué son las cosas que valen y que son realmente importantes? Bueno, si somos niños que no lo sabemos discernir, necesitamos que alguien nos lo diga. Que alguien nos diga qué cosas son las cosas valiosas. Bueno, en este capítulo, Dios nos va a decir que hay algo que es más valioso que todos los tesoros de este mundo. Algo que es más valioso que el oro y la plata. Nosotros pensamos, ¿no es cierto?, muchas veces en cómo acumular nuestras riquezas. Y sabemos, ¿no es cierto?, que si vos guardarías 10.000 pesos abajo del colchón, al fin del año, esos 10.000 pesos ya van a perder valor, ¿no? Las economías se caen, el dinero pierde valor. A veces las cosas pierden valor, ¿no? Porque envejecen, o vos decís, bueno, voy a comprar una propiedad, porque en este caso las propiedades no pierden nunca el valor. Pero cosas pueden pasar, ¿no? Puede venir un desastre natural. Imagínate la gente que vivía cuando vino el huracán Katrina, ¿se acuerdan de esa ciudad ahí en Estados Unidos, se me fue el nombre? Nueva Orleans. ¿Te acordás que estaban ahí? Y de repente en un día no quedó nada. No, esa gente dijo, no, invertí en propiedades porque las propiedades son seguras. Y tampoco son seguras, ¿no?, las propiedades. Entonces vos decís, invertamos en oro, porque el oro es seguro. Si vos tenés oro, el oro no pierde su valor. Bueno, con los avances tecnológicos, ¿qué pasaría si mañana se descubriría una fórmula para producir este material y para producir el oro? O un material mucho mejor que el oro. ¿A dónde sería el precio del oro? No existiría tampoco. No hay nada en este mundo que uno pueda decir tiene un valor seguro, un valor real. Pero nosotros somos como esos niños deslumbrados buscando esos colores. Y en este pasaje Dios nos va a decir algo sorprendente, algo que el pueblo no esperaba escuchar. Pero le va a decir que mucho más precioso aún que todas estas cosas es la sangre. Eso es raro, ¿no? Ninguno de nosotros pondría la sangre en la lista de prioridades de las cosas más valiosas que hay en este mundo. Pero Dios lo tiene en primer lugar. Bueno, con esa sorpresa, el pueblo de Israel escuchó este capítulo. Así que leámoslo. Hay Levítico capítulo 17, donde dice así, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él,
y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrendas a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpable de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campamento, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también cualquier varón que de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto ha dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, ha dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Ustedes notaron cuántas veces aparece la palabra sangre en estos poquitos versículos. 13 veces, si las contarían, aparecería acá. No hay ningún otro capítulo en la Biblia donde tantas veces aparezca la palabra sangre. Y nosotros no solemos escuchar esta palabra ni hablar de estos temas tanto, a excepción de Alexandra, que está ahí atrás, que trabaja en el hospital todo el tiempo. ¿Cómo se llama? Técnica en hemoterapia. Esto muy bien. Entonces, tal vez la única que me entiende esta mañana es Alexandra. ¿De qué significa la sangre para una persona? Pero es lo interesante. Yo estaba investigando, capaz que me podría corregir o algún médico presente acá como Maxi. Pero dice que en 1657, el 3 de junio, un hombre que se llamaba William Harvey murió y se le recuerda a él como el hombre que por primera vez logró describir la composición y el sentido que la sangre tiene dentro del cuerpo. Hasta este momento el hombre tenía muchísimas ideas falsas en cuanto a esto de la sangre. Por ejemplo, ustedes, yo leí mientras estaba haciendo este estudio, que la palabra arteria es una palabra que viene de una raíz griega que significa literalmente tubo de viento. Tubo de viento. ¿Por qué se llama así a la arteria? Bueno, es que cuando moría una persona y la abrían para estudiar, a ver cómo era el cuerpo de esta persona, encontraban estos tubos vacíos que no sabían para qué funcionaban. Entonces suponían que estos tubos lo que hacían era llevar aire de un lugar a otro. Lo que pasaba, ¿no es cierto?, es que estas arterias, cuando la persona moría, se contraen y hacen que toda la sangre salga y por eso queden vacías. No son tubos de viento las arterias, son estos canales por donde fluye este líquido. Ahora, el mundo fue ignorante en cuanto a la sangre y el sentido que la sangre tiene para la vida del hombre, pero algo que me llama la atención siempre de la Biblia es como la Biblia no es un libro médico, pero es un libro que al hablarte de las verdades espirituales nunca erra en sus afirmaciones aún médicas. Y 1500 años antes de Cristo encontramos este capítulo donde dice, por ejemplo, que la vida del hombre está en la sangre.
Ahora, la Biblia no puso este capítulo acá, Dios no puso este capítulo para que nosotros aprendamos sobre la sangre en sí, sino que Dios quiere mostrar una verdad espiritual a través de esto que nos acaba de decir. Sin embargo, se los menciono porque siempre me llama la atención cómo la Biblia ha sobrevivido todos estos siglos en medio de culturas cambiantes con una verdad que nunca cambió y que nunca se equivocó. Ahora, yo creo que lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel es que ellos valoren la sangre y por eso le dio este capítulo. Entonces el título del mensaje de hoy es este: no menosprecies la sangre. Obviamente, Dios tenía algo en mente mucho más, ¿no es cierto?, del sentido físico que tiene la sangre. Por eso quiero que veas cómo Él va a tratar el tema. Y arranca, ¿no es cierto?, las divisiones de este capítulo no son difíciles. Fíjense, si ustedes podrían marcar ahí en el versículo 3, arranca diciendo cualquier varón de la casa de Israel. Después el versículo 8 vuelve a decir lo mismo. Le dirás también cualquier varón de la casa de Israel. Versículo 10. Si cualquier varón de la casa de Israel. Versículo 13. Cualquier varón de la casa de Israel. 15. Y cualquier persona. Todas esas frases son las que dividen las secciones de este capítulo. Y son las que vamos a usar para nuestro bosquejo de esta mañana. Así que la primera sección arrancaría ahí en el versículo 3 con esas instrucciones. Estas instrucciones vienen de parte de Dios para Moisés. Es una orden de algo que ellos tienen que obedecer continuamente. Y dice el versículo 3 así: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento fuera y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecerle a Jehová, será culpado de la sangre. Y después también les voy a hacer notar en el versículo 7, dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Yo creo que el primer punto, lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel es esto: que menospreciamos la sangre cuando hacemos sacrificios a dioses falsos. Dios le está hablando a un pueblo que acaba de salir de Egipto y Dios se está revelando a ellos. Dios les está haciendo entender cómo es la vida a la que han sido llamados. Ellos estuvieron acostumbrados a una clase de vida y ahora todo eso tiene que cambiar. Y parte de lo que tiene que cambiar es que ellos tienen que cambiar su alimentación. ¿Por qué van a cambiar su alimentación? Bueno, es que en esas culturas, en el mundo antiguo, lo común era matar los animales, los pocos animales que uno tenía, siempre en adoración a alguno de los dioses de esa época. En aquel tiempo la gente, y más en el Medio Oriente, aún hasta el día de hoy en el Medio Oriente sigue siendo así, la gente no comía tanta carne como la que comemos nosotros en nuestro tiempo, más acá en Argentina, ¿sí? Entonces no había carne todos los días. Era una ocasión muy rara, una fiesta, por decirlo así, cuando alguna persona tomaba uno de estos cabritos, ¿no es cierto?, y decía: vamos a celebrar y vamos a comer algo juntos. Cuando vos mirás en la Biblia, por ejemplo, el hijo pródigo, cuando llegó y se quiso hacer esa gran fiesta, una de las cosas que te dice: mataron al becerro gordo. No, matar el becerro es el acontecimiento de la familia. Nunca mataban, siempre comían, ¿no es cierto?, alimentos vegetales o derivados de la carne, de los animales, la leche, por ejemplo, usaban los animales para ser animales de trabajo, pero muy rara vez para comerlos. Pero cuando querían comer un animal, las culturas de ese tiempo, usualmente lo que hacían era ir al templo de su ciudad y sacrificar ese animal ahí, porque entonces no solamente tendrían la carne para comer, sino que también usarían eso como un sacrificio que complacería a ese dios. Y dentro de eso, los templos se quedaban con parte de esa carne. Entonces, en el mundo antiguo muchas veces los templos hasta tomaban el rol de ser las carnicerías de donde uno compraba la carne. ¿Se acuerdan ahí en Corintios cuando Pablo le habla a la iglesia ahí? Y el problema que tenían ahí en la iglesia en Corinto es que no se conseguía carne en la ciudad de Corinto fuera de estos lugares de adoración pagana. Entonces, Dios acá va a revertir toda esta práctica de este pueblo. Ellos tenían la libertad en ese tiempo de agarrar su animal y sacrificarlo por sí solos
en la forma en la que ellos quisieran, a la deidad que ellos quisieran y después comérselo. Pero acá Dios va a decir así, versículo 3, cualquier varón que degollare, adentro o afuera, cualquiera de estos animales, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, esa persona va a estar bajo el juicio de Dios. Fíjate cómo Dios le pone ahora un nuevo principio. Toda la comida que ahora ustedes van a comer, cada vez que coman carne, eso lo van a ofrecer a Jehová, en el lugar que Jehová determine, para hacer una ofrenda a Él de olor grato, dice ahí, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios lo que está haciendo es enfocar la lealtad de estas personas en Él como su único Dios, en Él como el único lugar al que ellos vienen a traer sacrificios, en Él, de quien ellos dependen y a quien obedecen. Él es el centro de la vida del pueblo. ¿Se acuerdan? Nos parecería un poco extremo este mandamiento. Imagínate si vos estás ahí en Israel y Dios te da este mandamiento. Vos no podés comer carne ni una sola vez, a no ser que vayas primero a ofrecérsela a Dios. Eso te pondría, ¿no es cierto?, en un aprieto. Cada vez que comes, a la presencia de Dios, sí. Pero te haría recordar algo. Te haría recordar que todo lo que tenés le pertenece a Dios. Te haría recordar que todo lo que tenés lo recibiste de Dios. Te haría recordar que todo lo que tenés es para Dios. Y cuando vos lo ofrecieras ahí en sacrificio, vos te lo ibas a llevar y ibas a comer parte de ese sacrificio. Otra parte iba a ser quemada ahí, las grosuras, ¿se acuerdan? Que se iban a quemar ahí sobre el altar. Pero iba a ser algo pedagógico. Algo que te iba a mostrar que Dios es el centro de toda tu vida. Bueno, esto es algo que Dios ya le había dicho al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan en los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero de todos? Amar al Señor. Y Jesús lo resumió, ¿no es cierto?, con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. ¿Viste la palabrita todo que aparece ahí? Significa que el pueblo de Dios no tiene una vida secular. Toda la vida del pueblo de Dios es una vida espiritual. Cada cosa que el pueblo de Dios hace, lo hace en una forma espiritual. Porque ahora toda su vida gira alrededor de Dios. Aún cuando come, ¿o no? ¿O no dijo Pablo, por ejemplo, sea que comamos o bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios? Bueno, es un principio que Dios les dio desde el primer momento a Israel. Yo quiero ser el centro de todos sus afectos, el centro de todos sus proyectos, el centro de todos sus deleites, el centro de toda tu identidad. Quiero ser yo. Es fácil decir, Dios es el centro de mi vida, ¿no? Así que Dios acá les da una forma práctica de hacer a Dios el centro de su vida. No voy a comer nada que no sea entregado a Dios en adoración primero. Es fácil para nosotros decir, Dios es el centro de mi vida, cuando en realidad la mayor parte de mi vida, y si no toda mi vida, yo la estoy viviendo siguiendo mis deseos, mis ambiciones, mis proyectos, mis planes. Yo soy mi propio Dios. Yo estoy levantando altares y adorando a otros dioses, fuera de ese único Dios. Así que Dios acá les dio algo muy práctico al pueblo de Israel, su comida. Una forma de enfocar completamente su atención a Dios. Miren, si quieren notar ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, aparece un versículo que recién esta semana lo entendí en esta forma. Porque este versículo está hablando de los falsos maestros y de cuál es la actitud y la forma de vida de estos falsos maestros. Y entonces dice así, 1 Timoteo 4:1, yo se los leo, y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, hay falsas enseñanzas que van a entrar a la vida de la iglesia y falsos enseñadores. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces lo que va a pasar en ese último tiempo es que personas van a creer a estas mentiras de que la forma de vivir tu vida espiritual es no participando de las cosas que Dios creó. Vos tenés que aislarte, vos tenés que encerrarte en un lugar donde no tengas acceso a ningún deleite, a ninguna práctica que te ayude a disfrutar de esta vida, y entonces ahí vas a honrar a Dios. Es una doctrina de demonios, es una mentira. Nadie honra a Dios apartándose del mundo a una vida excluida de las cosas que Dios dio para el deleite del hombre. Pero hay algo más, porque dice, prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó. Pero ¿para qué los creó los alimentos? ¿Para qué Dios creó los alimentos? Mirá cómo dice, Dios los creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sabes lo que dice allí? Cuando Dios planeó cómo iba a funcionar este universo, Él dijo, voy a hacer alimentos para que sean comidos. ¿Sean comidos por quién? Por mi pueblo. Dios es el que quiere que su pueblo encuentre deleite y gozo en todo lo que Él les da. Pero ¿de qué manera ellos van a deleitarse en esos alimentos? Con acción de gracias participen de esos alimentos. ¿Saben por qué Dios creó un mundo lleno de deleite y de gozo? No es para que nosotros lo miramos y digamos no se puede. La vida espiritual no es disfrutar de las cosas de este mundo, no. Dios lo creó para que nosotros digamos, hay un Dios bueno que nos llena de sus bendiciones y nosotros le adoramos a Él con gratitud, recibiendo de Él todo lo que Él nos da para ese deleite. Entonces, claro, el creyente hace muchas cosas en su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, el creyente, yo hablaba recién de que Dios quiere ser el centro de todo. Dios quiere ser el centro de tu vida laboral. Dios quiere ser el centro de tu vida de estudio como alumno. Dios quiere ser el centro de tu vida familiar. ¿Qué significa eso? Significa que vos en cada cosa veas una oportunidad de adoración a Dios y de gratitud a Dios. Y todas las cosas puedan estar enfocadas en Él. En esta forma Dios lo que está haciendo es haciendo de algo tan simple como el alimento una forma de adoración. Entonces, Él les da esa provisión. Nada pueden comer. El creyente no puede hacer nada que no sea para Dios. ¿Sí? El creyente no puede hacer nada que no sea para Dios. Porque hacerlo todo para la gloria de Dios. Él no puede hacer nada que no sea en ofrenda a Dios. Cada cosa, Él lo ve ahí. Y vos te das cuenta de lo importante que es para Dios esto, al final del versículo 4, cuando te muestra las consecuencias de no hacer esto. Dice, será culpado, si no lo hace, no lo trajere, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Y el problema es que él usó algo muy precioso, que es sangre, no para la adoración a Dios, sino para algún fin personal. ¿Y cómo sé que es para un fin personal? Bueno, yo leí ahí en el versículo 7, mirá cómo dice. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Bueno, acá hay algo interesante. Ese nunca más lo que te deja ver es que esta ha sido la práctica del pueblo de Dios hasta este día. Hasta el día que Israel recibe este mandamiento, ellos han estado acostumbrados a ofrecer sacrificios a los demonios. Bueno, la palabra demonio que se traduce en nuestra Biblia, no le leyeron ellos en la misma forma como se escuchás vos la palabra demonio. En aquel tiempo, la palabra directamente significa algo así como el dios cabra, el dios cabra. Y es que en ese tiempo, en Egipto y en esas regiones, estaba la idea de que había este dios que vivía en el desierto, que se llamaba el dios cabra,
que era el responsable por la fertilidad de los campos, por ejemplo, por la fertilidad de los hombres, de los animales. Entonces, estas personas, cuando echaban la sangre, suponían que estaban honrando a estos dioses para recibir de estos dioses lo que ellos querían. Bueno, esto es algo común, ¿no? Es algo que ha estado en la mente del hombre desde el principio. Esta idea de que yo, si quiero algo, lo que necesito es honrar a un Dios que me lo puede dar, y entonces yo lo voy a recibir de ese Dios. Ahora, todas las formas de religión del mundo suelen tener esta idea, que yo de alguna manera hago algo que complace a Dios y Dios en pago me responde dándome lo que yo quiero. Entonces estas personas se habían acostumbrado a buscar en toda clase de dioses falsos esa transacción, dar y recibir de Dios lo que ellos esperaban recibir. Y ellos lo habían hecho hasta este día. Y eso había sido, mira lo que dice ahí, tras de los cuales han fornicado. La palabrita fornicación en realidad debería ser traducida como la palabra prostitución. Porque es una palabra muy específica la que aparece acá. Aparece en otros pasajes del Antiguo Testamento y esta es la idea. Ellos se han prostituido, dice, con otros dioses. Entonces pasó esto, mira. Dios ama a su pueblo. Dios le hace promesas a su pueblo. Dios envía un Salvador para su pueblo, a Moisés. Lo saca de la tierra de Egipto con señales. No hay duda, Dios es el único Dios verdadero. Y su pueblo lo que hace es ser infiel a Dios para ir en pos de otro Dios para recibir algo de ese Dios. Tal como una prostituta haría. Esa prostituta, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es ese intercambio. Está ofreciendo algo para recibir algo. A alguien que no debe hacerlo, que es ilegítimo hacerlo. Así es el pueblo de Dios espiritualmente. El pueblo de Dios debe darle toda su lealtad a Dios, servirlo solo a Él, vivir solo para Él. Pero el pueblo de Dios también entra en estas relaciones de prostitución, donde ellos le son infieles a Dios. En vez de darle su lealtad a Dios, ellos empiezan a dar cosas, esperando recibir cosas de otros en quienes ellos ponen su confianza. Que nosotros ponemos nuestra confianza. Este tema de la idolatría no es nuevo. Ya lo venimos hablando, lo hemos mencionado muchas veces. Y ustedes saben que idolatría no es solamente tener una imagen, idolatría no es solamente tener un altarcito de Gauchito Gil. Eso es idolatría. Pero no es la única forma de idolatría, ¿no? Yo anoté acá algunas cosas para pensar. ¿Qué es idolatría? Yo puse así, por ejemplo. Idolatría es cualquier cosa por las que nosotros sacrificamos. Nosotros sacrificamos por esas cosas. La Biblia usa este concepto de sacrificio constantemente. En este caso, todos los sacrificios son hechos para servir a Dios. No hago ningún sacrificio para otro propósito, solamente para honrar a Dios. Ahora, mirá, ningún sacrificio. Vos decís, bueno, ser esforzado, ¿es algo bueno o algo malo? Ser esforzado. Es algo bueno, ¿no? Pero si yo uso mis fuerzas diligentemente cada día para lograr objetivos personales y no la honra y la gloria de Dios y el servicio a Dios, ¿eso es visto por Dios con agrado? ¿O no dice, amarás al Señor con todas tus fuerzas? Todas tus fuerzas. Quiere decir que yo no puedo usar nada de mi fuerza para un propósito que no sea adoración a Dios. Ahora decís, pero Matías, yo me estoy levantando temprano para ganarme el pan, para comer. Entonces, yo estoy haciendo un sacrificio para comer. Bueno, si vos sos un hijo de Dios, vos no estás haciendo un sacrificio para comer. Vos estás haciendo un sacrificio para servir a Dios a través de este trabajo que Él te dio. Dios es el que te provee el pan por medio de este trabajo. Así que vos vas a trabajar con fidelidad a Dios, con gratitud a Dios, con el deseo de honrar a Dios a través de este trabajo. Pero Dios es el fin. Dios es el fin de todas las actividades cristianas. Y si no es así, eso es idolatría. Cualquier cosa por lo que yo sacrifico que no es Dios, es un ídolo.
recién decíamos, ningún idólatra puede participar de la vida del pueblo de Dios. Tal vez vos pensás que sos del pueblo de Dios, pero déjame decirte algo. Si tu vida está caracterizada por la idolatría, entonces este pasaje dice que el pueblo de Dios debe echarte fuera. El pueblo de Dios debe decir, vos no pertenecés. Porque el pueblo de Dios tiene una sola lealtad, un solo amor, un solo objetivo, honrar a Dios. Y el que no trae sus sacrificios al altar. Segundo, yo puse también, le estoy dando las descripciones de qué es un idólatra. Una idolatría es todo aquello por lo que yo sacrifico, todo aquello que yo busco o persigo es adoración. Adoración es todo aquello que yo busco o persigo. Es el fin al que me dirijo. Adoración son las cosas de las que nosotros hablamos. Ahí en Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabes cómo puedes saber si vos sos un idólatra? ¿Qué llena tu boca? Si tu boca no la llena tu amor por Dios, ¿sabes lo que muestra eso? El corazón está absorbido por la idolatría. Estas cosas son de las que vos estás hablando, son la fuente de tu deleite. Estas cosas son el objetivo de tu vida. Estas cosas son las cosas por las cuales vos querés trabajar y lograr estas cosas. Y no es Dios. Bueno, es en lo que gastamos nuestro dinero y nuestro tiempo. Y adoración es aquello en lo que gastamos. Jesús dijo, no podés servir a dos señores, porque amarás a uno o aborrecerás al otro. ¿Vos querés saber dónde está tu lealtad? Bueno, eso es un patrón. Son las cosas, son aquello a que nosotros servimos. Ahí en Josué, en el último capítulo, aparece una escena tremenda donde Josué se para frente a toda la nación y le dice, decídanse a quién van a servir. Si van a servir a los dioses o servir a Jehová. Jehová no comparte, no se lleva bien con los dioses. La decisión es así de simple. Una vida consagrada completamente a Dios o una vida consagrada a los dioses, atrás de los cuales yo me prostituyo buscando dar algo para recibir lo que yo realmente quiero. Y son aquellas cosas en las que nosotros confiamos. Pueden leer después el Salmo 115 y ver que aquellas cosas en las que ponemos nuestra confianza, esos son los dioses de nuestra vida. Están dirigiendo. Entonces ustedes ven que idolatría, Salmo 115, es una forma en la que el pueblo de Dios menosprecia la sangre. Entonces Dios quiere que el pueblo sepa de que si ellos sacrifican y comen sus comidas y no vienen al altar de Dios, si ellos van y sacrifican a otros dioses para tener beneficios de otros dioses, Él quiere que sepa que el problema con esa actitud es menospreciar la sangre. Ahora, fue lo que Él dijo, ¿no? Mira el versículo 4. Será culpado de sangre el tal varón. Bueno, el segundo punto va a ser más cortito. Es del versículo 8 al versículo 10. Que dice así: menospreciamos la sangre cuando adoramos a Dios a nuestra manera. Si yo vivo en idolatría, lo que estoy diciendo es la sangre no tiene valor. Si yo vivo en idolatría, lo que estoy diciendo es la sangre no tiene valor. Y acá tengo otro principio. Si yo busco a Dios, pero no lo hago en la forma en la que Dios instituyó para que le busquemos, entonces, de la misma manera, estoy menospreciando esa sangre. Miren el versículo 8, cuando dice, les dirás también, o sea, acá otra cosa va a agregar, distinta a lo que dijo antes. Es parecido, pero es distinto también. Porque en el sentido anterior, lo que dijo es, Dios quiere que le adoren solo a Él. Y ahora lo que va a decir es, Dios quiere que le adoren solo a Él en la forma que Él dijo que quiere ser adorado. Entonces dice, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo.
Entonces, no solamente son cortados del pueblo aquellas personas que no adoran a Dios, al Dios verdadero. Son cortados del pueblo también estas personas que sacrifican. ¿Qué sacrifican? Mira, sacrifican, dice, holocaustos o sacrificios. ¿Qué son los holocaustos? Uno de los 5 sacrificios que ellos tenían para hacer. ¿Qué característica? ¿Se acuerdan de una característica especial del holocausto? Se consumía completamente. Un derramamiento de sangre no es remisión de pecados. Eso es lo que nos recordó. El holocausto es el primero de todos, ¿no? Que nos hacía ver de que es el derramamiento, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Una característica del holocausto era que era la ofrenda encendida. Se consumía completamente. ¿Sí? Era una ofrenda de gratitud, de reconocimiento de Dios, y se entregaba ese holocausto. Entonces, mira, acá atención, hay una persona que quiere traer un holocausto. Quiere traer algo que va a ser de servicio a Dios. Pero él no lo hace a la manera de Dios, porque Dios estableció, fíjate, él lo tiene que entregar en la puerta del tabernáculo. A Jehová. Dios estableció un lugar, un método, un sacerdote, y solamente a través de él puede haber salvación. Hemos venido hablando de esto durante todo el libro, de que hoy en día está esta idea de que cada persona tiene que encontrar su camino a Dios. De que mientras vos tengas fe, eso es suficiente. No importa en qué tenés fe. Mientras vos seas sincero en tu búsqueda de tu vida espiritual, entonces es suficiente. Si vos sos sincero, entonces, ¿cómo Dios no te va a permitir la entrada al cielo? El problema es que Dios estableció un solo mediador, un solo sacrificio, un solo camino que pueda hacer posible mi salvación. Por eso el pueblo de Dios no es un pueblo pluralista. Es un pueblo muy exclusivista. Es un pueblo que dice, hay un solo camino. Nuestra iglesia, por ejemplo, convive en un mundo que nos rodea, que tiene muchas ideas. Y nosotros no podemos imponer sobre el mundo que nos rodea cuál es la verdad. Nosotros sabemos cuál es la verdad, pero nos rodea un mundo, ¿no es cierto?, que tiene toda clase de filosofías, toda clase de ideas en cuanto a la verdad, que son mentiras, ¿no? Que les guían un camino de perdición, de destrucción. No hay salvación fuera de Cristo y fuera del único camino que es la fe en la obra completa de Cristo por nosotros. Entonces muchas personas sinceras están rumbo al infierno. Muchas personas sinceras están yendo al infierno constantemente. Ahora, nosotros no podemos cambiar esa realidad. Pero sí, dentro del pueblo de Dios, hay una exclusividad. Nosotros somos el pueblo que no solamente adora al Dios verdadero, sino que lo adora a la forma en que Dios estableció que Él quiere ser adorado. Y nosotros nos sujetamos a Él. Y lo hacemos a través de su palabra. Y es exclusiva. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que no pertenece al pueblo de Dios, esas personas tampoco pertenecen al pueblo de Dios, aquellas personas que quieren llegar a Dios a su manera. No hay muchas maneras. Hay una sola manera. Y el último punto dice así: menospreciamos la sangre cuando no la usamos de forma apropiada. Menospreciamos la sangre cuando no la usamos de forma apropiada. Y acá llegamos al versículo 10. Donde se va a explicar por qué es que Dios le da tanto valor a la sangre. ¿Qué tiene de importante la sangre? ¿Por qué la sangre no puede ser ofrecida a ningún otro Dios? ¿Por qué la sangre tiene que ser ofrecida en este método que Dios estableció? Bueno, hay dos cosas que va a decir ahí en el versículo 10. Y dice así: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, fíjate ahí, o de la casa o los extranjeros que moran. Los extranjeros pueden tener sus creencias, pero los que moran con Israel, ellos tienen que tener un solo Dios, una sola adoración, solamente a Jehová, o son echados fuera, ¿no? Todos los que son de la casa de Jehová, los extranjeros
que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere la sangre y la cortaré de entre su pueblo. Bueno, es algo muy interesante. Dios va a poner una sentencia muy drástica sobre algo que no nos parecería ser tan grave. Porque en esta expresión, ¿no es cierto?, yo voy a poner mi rostro contra tal persona. ¿Sabes lo que está diciendo? No solamente esta persona va a ser juzgada, sino que yo la voy a juzgar. Si por alguna razón esta persona escapara de la justicia humana, no va a escapar de la justicia divina, del Dios omnipotente, omnipresente, frente al cual esta persona se va a encontrar. Entonces, es algo muy grave lo que está diciendo Dios. ¿Y por qué va a dar eso? Bueno, si es que Él come alguna sangre. Bueno, el versículo 11 es el que nos va a decir por qué para Dios es tan importante la sangre. Y dice así: porque la vida de la carne en la sangre está. Primera razón. Y segunda razón: y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación a la persona. Bueno, ¿qué es lo que hace que la sangre sea tan valiosa para Dios? Bueno, lo primero es que para Dios la vida es algo muy valioso. Para Dios la vida es algo que el hombre no debe menospreciar, sino que debe ponerlo en el lugar que Dios le da. Entonces, vivimos en un tiempo donde la vida parece perder cada vez más el valor, ¿no? Y hoy derramar sangre se hace sin ninguna carga de conciencia. Y escuchamos de estas personas, ¿no es cierto?, niños, por ejemplo, que andan armados y que ellos no miden nada, no piensan nada, no estiman nada. La vida no vale nada a sus ojos. Pero el problema no es solamente de los delincuentes. El problema está socialmente arraigado en toda la sociedad. Por ejemplo, cuando pensamos en el aborto y se debate, ¿no es cierto?, en si la mujer debería tener el derecho sobre su propio cuerpo, sin considerar la vida como un valor, sino solamente la comodidad personal como el valor que dirige esta decisión. La vida pierde un valor, pero no en los ojos de Dios. Para Dios la vida del hombre vale mucho. Vale mucho más que los bienes que el hombre tiene. Vale mucho más de lo que el hombre acumula. Porque todo lo que vos puedas tener o acumular no tendría ningún valor si no tuvieses este bien. El bien de la vida. La vida es una necesidad básica para todo lo demás. Entonces Dios lo pone en alta estima. Y Dios le dice a su pueblo: ustedes tienen que valorar la sangre porque la sangre representa la vida. Y yo valoro la vida. Pero hay algo más. Segundo dice: y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. Hay un valor que tiene la sangre en los ojos de Dios, mucho más allá aún que la vida propia. Aunque las dos cosas están unidas. ¿Qué significa expiación? Yo se los di para hacer expiación por vosotros. Cubrir los pecados. O sea, el alma del pueblo está en peligro. Ellos están bajo la ira de Dios por su pecado. Y ellos deben morir por su pecado. Aquel don tan precioso que ellos tienen, que es su vida, ellos lo han perdido por su rebeldía. Ellos, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Jesús pregunta, por ejemplo, una vez a sus discípulos: ¿de qué le sirve al hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma del hombre está en peligro. El alma del hombre se va a perder eternamente en una condenación por su rebeldía, por su pecado, su vida. Pero Dios designó una forma para rescatar al hombre de esa consecuencia de su pecado. ¿Y cuál es? Él dice: la sangre.
¿Cómo la sangre? Bueno, acá está este misterio de la sangre. La sangre representa la vida. Yo merecía morir por mi pecado, pero Dios va a aceptar la vida de un sustituto, la sangre de otro, que sea derramada, tal como lo merecería mi pecado, pero que sea derramada a mi favor. Por eso es que la sangre es la que va a ser la expiación. Y la sangre se convierte en lo más valioso de todo el universo, porque es solamente a través de la sangre que Dios va a cumplir su propósito más importante en este universo. ¿Cuál es el propósito? Redimir, salvar al hombre de su pecado. Eso es lo más importante para Dios. Eso está en primer lugar, ¿no es cierto?, en su agenda. Y es esa sangre el camino por el cual Él va a traer redención y por el cual Él va a cumplir sus propósitos eternos. La sangre de Cristo. Y por eso Él, de una forma muy pedagógica, le está dando las primeras instrucciones a un pueblo que tiene que entender el valor de la sangre. Entender esto va a ser algo muy difícil, porque a nosotros no nos parece algo lógico entender que la sangre tenga un valor, pero para Dios tiene un valor altísimo, porque un día una sangre iba a ser derramada en una cruz que iba a dar sentido a toda la historia de la humanidad. Esa sangre iba a cumplir el propósito eterno de Dios para toda la creación. Así que Dios tuvo que explicárselo lentamente al pueblo. Y el primer paso para explicarle fue este capítulo que tenemos acá, donde por primera vez, bueno, Dios ya le había hablado de principios parecidos, ahí en Génesis capítulo 9, por ejemplo, pero acá en Levítico 17, por primera vez Dios le va a decir por qué es valiosa la sangre. La sangre es valiosa porque a través de la sangre recibimos expiación por pecados. Y hoy todavía el pueblo de Israel no entiende todo lo que eso significa. Faltan muchos siglos para que Dios siga instruyéndoles en cuanto al valor de la sangre. Pero a partir de acá, todos los profetas van a hablar de esto. Cuando llegue, por ejemplo, a Isaías 53 y vos leas ese capítulo, Dios sigue instruyendo a Israel del valor de la sangre. Y cuando llegue el Nuevo Testamento, aún todavía hay mucho para explicar, hay mucho para enseñar. Porque en el Nuevo Testamento se habla muchísimo de esto, del valor de la sangre. Hasta que llega, por ejemplo, ahí en Primera de Pedro. Y vamos a leer este versículo. Primera de Pedro, si pueden abrir ahí, me gustaría que lo miren en su hoja. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Esto está hablando de esa condición desesperada, perdida, en la que nosotros estábamos. Y dice, ustedes fueron rescatados. Y fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Esto está diciendo acá Pedro, lo que requirió para su redención, para que su alma no se pierda eternamente, no fue oro o plata. Ninguna cantidad de riquezas podría ayudarte en lo más mínimo frente al juez de tu alma, al que un día, una vez te vas a presentar. Todo este mundo no tiene ninguna forma, ninguna respuesta al pecado. Entonces no fueron redimidos por oro o plata, sino con la sangre. Y me encanta porque acá Pedro agrega ese adjetivo del que estamos hablando durante todo este mensaje. Esa sangre preciosa, preciosa, valiosa, de mucha más estima que todo el oro de este mundo. Porque esa sangre compró mi redención, mi salvación, el perdón eterno, y junto con ese perdón, todas las bendiciones del cielo y de la comunión con Dios. Esa sangre es lo más valioso de todo el universo. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, y todo el Nuevo Testamento habla muchísimo de esta sangre. Ahí en Romanos 5:9 dice que la sangre es la que nos justifica
En Efesios 1:7 dice que la sangre es la que nos redime. En Hebreos 13:12 dice que la sangre es la que nos santifica. Después en los grupos le podemos pasar todos estos versículos en las reuniones caseras. En Hebreos 9:24 dice que la sangre es la que nos limpia. En Hebreos 9:22 dice que la sangre es la que nos da perdón. La sangre es lo más valioso de este universo. Porque sin esa sangre toda nuestra vida se suma a nada. Ningún valor. Todas las riquezas de este mundo frente al juez de nuestra alma no vale nada. Pero esa sangre es la que nos salva de nuestros pecados. Ahora, hablábamos, ¿no es cierto?, del peligro de menospreciar la sangre. Y de esta orden de Dios a su pueblo de no menospreciar la sangre. Bueno, ¿en qué forma hoy nosotros podemos caer en esa gran ofensa? En aquel tiempo Dios le dejó ver a este pueblo de que menospreciar la sangre que Él dio para la expiación significaba estar bajo su juicio. Un juicio real, inminente, inevitable, que iba a traer destrucción. Menospreciar. Bueno, nosotros podemos caer también en ese peligro de menospreciar la sangre, esa sangre preciosa de Cristo. ¿De qué manera menospreciamos nosotros la sangre de Cristo? Bueno, hay 3 versículos que te doy y esto va a ser lo último. Está en el Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos, capítulo 10, y vamos a ver el primero. Un creyente menosprecia la sangre de Cristo cuando se entrega a los pecados de los cuales esa sangre nos libró. En Hebreos capítulo 10, mirá lo que dice el versículo 28, vamos a ver. Hebreos 10, 28. ¿De qué manera menospreciamos la sangre de Cristo nosotros? Es cuando, los creyentes, cuando nosotros nos entregamos voluntariamente al pecado del cual la sangre nos salvó. Versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces está diciendo el autor, bueno, ustedes recuerdan la ley. Si una persona violaba aquella ley, a esa persona la llevaban a la muerte por menospreciar la sangre de este cordero. Este cordero que Dios dio para el sacrificio, si yo la menospreciaba esa sangre, yo iba a ser echado del pueblo, iba a morir. Mirá el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esta es una referencia directa a Levítico 17. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y qué significa pisotear la sangre de Cristo? El versículo 26 te da la respuesta. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio cada hora. O sea, ¿qué es menospreciar la sangre? Significa estar parado frente a la obra de Cristo, saber que esa sangre fue derramada para mi expiación de mis pecados y yo no ver el pecado de mi vida como si fuese algo grave. Y yo entregarme al pecado de mi corazón como si no hubiese haber ningún problema. Y me entrego voluntariamente a una vida de pecado. Eso lo que es en la práctica pisotear la sangre de Cristo. Eso que es precioso para Dios, que debía tratarse con tanto cuidado, eso que iba a ser el símbolo. Ahora nosotros no tenemos el símbolo, tenemos la realidad. Y esa realidad la vamos a pisotear. ¿No? Entonces todo este capítulo es un llamado a un celo, a la obediencia, como una muestra del valor que le damos a la sangre. Y también
Hay otro pasaje ahí en 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 11, donde Dios, o Pablo y Dios están dando estas instrucciones a la iglesia sobre la cena del Señor y el valor que tiene en la vida de la iglesia. Y mirad cómo le dice acá en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿a qué se refiere comer el pan y beber la copa? Está hablando de ese momento en que la iglesia se reúne para recordar lo que es tan precioso para la iglesia, lo que es tan valioso, el cuerpo de Cristo, que nos recuerda, ¿no es cierto?, que fuimos traídos a la comunión de esta iglesia, y la sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto, la sangre que nos ha limpiado, que nos ha purificado, ¿no es cierto?, que nos ha sellado una esperanza y una promesa eterna. Esa sangre es algo precioso para el creyente. Entonces se juntan en esta reunión a recordar eso tan valioso, la sangre preciosa de Cristo. Pero si lo hacen indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, tener la actitud incorrecta hacia la sangre de Cristo trae juicio sobre el creyente. Porque dice eso, ¿no? Será culpado. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cuando el creyente está tomando de la copa, lo que está haciendo a la vez es discerniendo la sangre, discerniendo el valor de la sangre, discerniendo, ¿no es cierto?, el gozo, la seguridad que él tiene en esa sangre. Pero si no, come juicio y bebe para sí. Y me refiero al versículo 30. Pues decís, en el Antiguo Testamento Dios era un Dios muy cruel, que castigaba con la muerte a su pueblo, pero hoy ya no estamos en esa dispensación. Dios no castiga más de esa manera. Pero mira el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ese duermen que aparece ahí no es que se quedaron dormidos en la casa. Significa, duermen es una expresión para hablar de creyentes que murieron. ¿Se lo está diciendo? Estos creyentes que menospreciaron la sangre, Dios lo juzgó con la muerte. Es algo muy grave cuando un creyente en su corazón no estima como preciosa la sangre. Y un momento donde la iglesia vive esta realidad es cuando están congregados frente a estos símbolos. Es algo que duele muchísimo. Es algo con lo que yo tengo que luchar en mi propio corazón. Pero como pastor me carga mucho y me duele mucho ver cuando se menosprecia eso que está sucediendo ahí. ¿Y cómo lo menospreciamos? O sea, no le damos valor, por ejemplo, ni siquiera a venir ese día. Llegamos a la hora que sea, ni siquiera nos preparamos para ese momento, ni siquiera esa mañana meditamos en estas verdades, lo hacemos como un rito. ¿Vos sabés lo grave que es eso? Que en el corazón de un creyente no haya un aprecio por este símbolo. Claro, lo que estoy tomando no es sangre, no es que yo me voy a morir, ¿no es cierto? Pero estoy recordando en obediencia a Cristo un símbolo que representa algo precioso para mí. La pregunta es preciosa la sangre para vos? ¿Es preciosa la sangre de Cristo? Eso se debe ver y manifestar en esta forma. Esta iglesia se convirtió en un ejemplo del juicio de Dios a los que no valoran la sangre y menosprecian la sangre de Cristo. Entonces, creyentes, yo pienso estas dos son cosas prácticas. Yo menosprecio la sangre cuando me entrego al pecado del cual la sangre me salvó. Yo menosprecio la sangre cuando no valoro ese momento, ese símbolo que el Señor nos dejó para recordar la sangre. Pero la última aplicación. Si yo no soy del pueblo de Dios, ¿en qué forma menosprecio la sangre? Bueno, hasta ahora yo hablé, ¿no es cierto?, teniendo en mente de que ustedes han nacido de nuevo, son del pueblo de Cristo. Pero eso no es una regla. No nacemos parte del pueblo de Cristo. Nacemos muertos de nuestros pecados. Nacemos esclavos de nuestro pecado. Y nuestra vida lo manifiesta todo el tiempo. Somos idólatras de corazón. Aunque podamos estar en una iglesia y tener una fachada espiritual, en nuestro corazón está la raíz de ese pecado del que no nos podemos librar. Nosotros no vivimos para la gloria de Dios, vivimos para nuestras ambiciones personales.
Y en el mejor de los casos, Dios es solamente lo que uso para mis objetivos. Y eso manifiesta esa idolatría que hoy me expone y me dice, vos estás fuera del pueblo de Dios. ¿Y sabés de qué manera menosprecia a alguien fuera del pueblo de Dios la sangre? Menosprecia la sangre cuando no le da valor a un mensaje así. Cuando ni siquiera reflexiona en lo importante que sería entender ese sacrificio de Cristo y entender la obra de Cristo para la salvación de mi alma, sino que se da vuelta y mira para otro lado, como si eso no valdría nada. Esa persona está menospreciando esa sangre preciosa entregada por nuestro Salvador para la salvación de nuestra alma. Eso es algo grave. Y otra forma en la que menospreciamos la sangre, ¿saben cuál es? Es más sutil. Cuando nosotros nos creemos tan buenos que casi la sangre de nuestra mente parece innecesaria. Yo soy un buen religioso. Yo cumplo con todo lo que Dios... Matías, vos me decís que yo soy un pecador perdido, que mi corazón es así de aberrante. No, yo soy una buena persona. A veces me equivoco, pero es un error. ¿Quién no es? Errar es de humanos. Todos erramos. No es tan grave. Yo no estoy tan mal delante de Dios. Pero esa sangre, esa cruz, va en contra completamente de ese pensamiento. Porque si existió una cruz, significa que la condena del pecado era grave, que nuestra condición era grave, que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y necesitamos abrazarnos de esa cruz para encontrar salvación. Entonces la pregunta en esta mañana, yo arranqué con ese título, no menosprecies la sangre. No la sangre de un animal, porque esa fue solamente un anticipo, una promesa de una sangre que iba a ser lo que Dios quería que el pueblo entendiera. La sangre de Cristo. No menosprecies la sangre de Cristo. ¿Y cómo menosprecio la sangre de Cristo? A través de un corazón idólatra que se entrega al pecado fuera de la lealtad. A través de querer hacer mi propio camino y llegar a Dios a través de mis propias justicias, de mis propias buenas obras, sin entender lo perdido que estoy, la necesidad que tengo de la sangre que me rescata. Y usando mal la sangre. No usándola con el fin con el que fue dada. La sangre de Cristo, ¿sabes para qué fue dada? Para expiar. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en tu corazón. Expiar tus pecados. Limpiarlos, quitarlos, sacarlos. Y lo va a hacer cuando vos veas esa cruz y entiendas que ahí vos tenías que estar por tu pecado. Y veas a un cordero de Dios, al sustituto de Dios que fue clavado en ese lugar por tu salvación. Y vos te abraces de esa obra y digas, Cristo es mi Salvador. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación. Límpiame. ¿Querés hacerlo esta mañana? Es algo entre vos y Dios. Es algo que vos tenés que responder frente a esta verdad. No lo puede hacer nadie más. Y yo quiero darte esa oportunidad. Me gustaría que podamos cerrar los ojos, inclinar la cabeza. Y ahí en tu corazón pensar cómo has tratado la sangre de Cristo hasta hoy. Podés ver el menosprecio de tu corazón hacia eso tan valioso para Dios y tan valioso para vos, tan necesario para vos, lo único que puede salvarte. Ahora es el momento de responder a Dios. Dios no te dice esto solamente para atormentarte con culpa, sino para llamarte a su gracia. Él te lo dice para que vos puedas ver que en esa sangre que vos has menospreciado hay perdón, hay limpieza, hay salvación para tu alma. Y si sos del pueblo de Dios, en esa sangre que vos has menospreciado está toda tu vida espiritual. Está todo lo que vos necesitas, todo lo que vas a tener de Dios por toda la eternidad en esa sangre. Tal vez ahora es el momento de hablar con Dios y decirle perdón por haberla menospreciado.
decirle, acá estoy. Necesito esa sangre. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, que es viva, habla en nuestro corazón, con verdad, con autoridad, con poder. Y esta mañana, Señor, yo te ruego por el corazón de cada persona que esté escuchando estas palabras, que tú abras sus ojos al valor de esa sangre, para que reciban por medio de esa sangre ese perdón, esa expiación, esa salvación eterna. Te encomendamos a ti nuestras vidas, Señor. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Padre Santo. En el nombre de Cristo.